Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos Hola, a profesor, buenas empezar, tardes. estamos semana 11. Toca ver el tema de magnitudes. Entonces, el tema de magnitudes se puede abarcar de diversas maneras, hay diversos métodos, seguramente ustedes ya sabrán cómo operar, vamos a ver otra manera de repente, pero habría que definir primero qué cosa es una magnitud, ¿no? Y vamos a decir una magnitud, digamos, es esa característica que puede medirse, cuya intensidad varía, ¿no? Varía y puede medirse. ¿De acuerdo? Y a veces las magnitudes pues suelen estar relacionadas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad con el tiempo. Si yo manejo a una mayor velocidad, un tramo, entonces me voy a demorar, si voy a mayor velocidad, pues me voy a demorar menos tiempo, ¿no? En hacer la misma distancia. Entonces, al aumentar la velocidad, está disminuyendo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una magnitud está relacionada con la otra. Y ahí vamos a decir que hay proporcionalidad entre ellos, ¿de acuerdo? Pero vamos a comenzar entonces, ¿se escucha bien ahí para poder comenzar? Sí, profesor. Pues sí, recién me di cuenta que el micrófono estaba apagado, ¿no? Supongo que no se escuchaba nada, ¿no? Ahora, Ahora sí, ¿se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ah, ya, gracias. No, yo estaba hablando y, y no escuchaban nada. Ya, ahora sí, entonces, No, sí se y escuchaba, solo que usted creo que no se llegaba a no, escuchar. no les escuchaba nada, no les escuchaba nada. Ya, pero bueno, vamos a ver entonces el tema hoy día, magnitudes. Estamos ya semana 11, ¿no? Entonces, empezamos definiendo lo que es una magnitud y vamos a decir que entendemos por magnitud a la propiedad. No, cualidad común a un conjunto de seres, objetos o entes cuya intensidad varía. Cuando hablamos de variar, nos referimos a que puede aumentar o puede disminuir y que esto puede ser medido, ¿no? Obviamente a partir de algún patrón de medida. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de cantidad, nos referimos al estado particular de magnitud, o sea, una medición en un momento dado. Por ejemplo, si la magnitud es longitud, un ejemplo de cantidad sería 40 metros. Si la magnitud es volumen, un ejemplo de cantidad sería 15 litros. Podría estar en metros cúbicos. O sea, hay diferentes unidades. La longitud que dice 40 metros podría estar en kilómetros, en centímetros, milímetros, en diferentes unidades, ¿no? Presión, 5 atmósferas, puede estar en otras unidades. Temperatura, 19 grados Celsius, puede estar en grados Kelvin, grados Fahrenheit. Hay diferentes magnitudes para medir, perdón, diferentes unidades para medir estas magnitudes. ¿Cuándo diremos que dos magnitudes son proporcionales? ¿No? Cuando están relacionadas una con otra, o sea, existe dependencia entre ellas. Si uno varía, la otra también varía, ¿de acuerdo? A eso se llaman magnitudes proporcionales y, por ejemplo, ¿no? Una comparación simple se trata cuando relacionamos solamente a dos magnitudes. Estas pueden ser entonces, esta relación puede ser de dos maneras, ya sea directa o inversamente proporcional. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, no sé si hasta ahí. Obviamente vamos a analizar ambos casos y luego ya la comparación múltiple. Todo bien, profesor. Muy bien. ¿Qué serán las magnitudes directamente proporcionales? ¿No? Cuando dice al aumentar los valores de una de ellas, los valores correspondientes en otra magnitud también aumentan en la misma proporción. O sea, una aumenta
el otro aumenta. Por ejemplo, si nosotros, digamos, obreros con dificultad en la obra, ¿no? ¿Qué pasa si es más difícil la obra? ¿Se necesita contratar más o menos obreros para terminar en un mismo tiempo? Más sobre esto. Más, ¿no? Más dificultad, más obreros. Entonces diremos que obreros con dificultad son magnitudes directamente proporcional, porque al aumentar dificultad, aumenta obreros. Si uno aumenta, otro aumenta, ese es directamente proporcional. Otro del mismo obreros, por ejemplo, con obra. Más obreros hacen más obra. ¿De acuerdo? Entonces dice, si multiplicamos el valor de una magnitud por un número, entonces el valor en la otra magnitud queda multiplicada por el mismo número. O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo obreros y obra. Inicialmente 3 obreros hacen 2 obras. Entonces 6 obreros en el mismo tiempo harán 4 obras. ¿Qué pasó? Que como uno multiplicó por 2, el otro también queda multiplicado por 2. 9 obreros harán 6 obras. ¿Cómo así? Si uno multiplicó por 3, el otro por 3, 6. Entonces cuando me dice 12 obreros, pues significará que estoy multiplicando por 4. Hasta el otro por 4 también y será 8 obras similares. ¿De acuerdo? Entonces, el número que se multiplica a un lado, el mismo número está multiplicando al otro lado. De ahí el nombre de directamente proporcional, mantiene la misma proporción. ¿Eso qué significa? Que si yo lo veo, 3 es a 2, como en la siguiente fila 6 es a 4, como en la siguiente fila 9 es a 6, como en la siguiente fila 12 es a 8. Está manteniendo la misma proporción. ¿De acuerdo? Esto se cumple siempre que las magnitudes sean directamente proporcionales. Por ejemplo, 3 entre 2 es lo mismo que 6 entre 4, es lo mismo que 9 entre 6, lo mismo que 12 entre 8. Cuando son directamente proporcionales, entonces el cociente siempre, siempre es constante. ¿Sí? Entonces, un ejemplito, a ver, un ejemplito acá. A ver. Dice, Pedro, José y María se asociaron para poner un negocio de venta de artesanía. Los aportes fueron Pedro, o sea, van a juntar su capital para poner un negocio, ¿no? Digamos, Pedro aportó, no hice 5.500, eh, José 8.500 y María 16.000. Hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos claro cuáles son las magnitudes. Uno es el capital invertido, o sea, el aporte, ¿no? Y otro viene a ser la ganancia, ¿no? Si al término del primer año María recibió 15.000 más que José, esa es la utilidad por el negocio. Entonces podemos suponer, tenemos el capital de Pedro 5.500, de José 8.500 y de María 16.000. Y la utilidad de Pedro, que su utilidad sea P, de José J y de María M. ¿Qué es lo que pasa? Que el que invierte más capital le toca más utilidad. Claro. El que invierte más dinero, pues le toca más ganancia, ¿no? Por eso que decimos que estas magnitudes son directamente proporcionales. Capital con utilidad o capital con ganancia. Como son directamente proporcionales, la división permanece constante. O sea, P es a 5.500, como J es 8.500 y como M es a 16.000. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ponerlo así. Ahí está. P es a 5.500, como J 8.500 y como M es a 16.000. Bueno, y ahí buscamos simplificar. Lo primero, por ejemplo, todos tienen ceros, ¿no? Puedo cancelar 2 ceros a todo. ¿No? Ahí canceló 2 ceros, 2 ceros. Quinta, ¿no? Quinta 11, quinta 17, quinta 32. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría P es a 11, como J es a 17 y como M es a 32. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Nos detenemos un momentito ahí. Como dice, María recibió 15.000 más que José. O sea, me están dando de dato que María menos José es 15.000. Entonces, ¿qué pasaba si yo le sumaba
términos, sumaba antecedentes y lo dividía entre la suma de consecuentes, pues mantiene la misma relación, ¿no? La constante no cambia. Entonces, de repente, yo puedo hacer lo siguiente acá, ¿no? Les puedo poner menos menos a ellos dos y sumar dos antecedentes y dos consecuentes. Y la razón no cambia. Nos quedaría así. P es a 11 como M menos J es a 32 menos 17. ¿Por qué estamos haciendo así? Porque tenemos de dato M menos J, que es 15.000, y nos piden cuánto recibió Pedro. M menos J es 15.000, abajo es 32 menos 17, 15, o sea, sería 1.000 nos quedaría, ¿no? Y por 11 sería 11.000. Lo que le tocó a Pedro entonces es 11.000. Estamos utilizando las propiedades que vimos la clase pasada en razones y proporciones. A ver, este es el primer caso de magnitudes directamente proporcional. Si hay alguna consulta, a ver, me dicen antes de pasar al siguiente caso, Está bien, por eso. ¿ya? Ya, no hay consultas entonces. Magnitudes, el siguiente caso es inversamente proporcionales. Dice, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar los valores de una de ellas, los valores correspondientes a la otra magnitud disminuyen en la misma proporción o viceversa. ¿De acuerdo? O sea, en el caso directa, uno aumentaba y el otro aumenta, ¿no? Uno aumenta, el otro aumenta. O en todo caso, uno disminuye, el otro disminuye. Lo mismo sucede en ambos lados. Pero en el caso inversa es cuando uno aumenta, el otro disminuye. O si el primero disminuye, el otro aumenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, obreros con eficiencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si para hacer un mismo trabajo se contratan obreros más eficientes? O sea, si los obreros que se van a contratar son más eficientes, ¿se van a contratar más o menos obreros? Menos obreros. Menos, claro. Si son más eficientes, se van a necesitar menos obreros. Pero uno aumenta, el otro disminuye. A eso se llaman magnitudes inversamente proporcionales. Si yo voy a mayor velocidad, me voy a demorar más o menos tiempo. Menos simple. Menos, ¿no? Inversamente proporcional. ¿Y cómo será velocidad con distancia? ¿Inversa o directa? Directa. Si yo voy a más velocidad en un mismo tiempo, hago más distancia, directa es. ¿De acuerdo? Muy bien, pero aquí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como una observación, dice, si multiplicamos el valor de una magnitud por un número, entonces el valor correspondiente en la otra magnitud queda multiplicada por el inverso de dicho número. Por ejemplo, vamos a suponer obreros con días. Si son más obreros, se demoran menos días. Inicialmente, 3 obreros se demoran 24 días en hacer un trabajo, ¿no? Entonces, si aumentamos al doble, o sea, 6, se demorarán la mitad, o sea, 12. Yo multiplico por 2 y el otro por un medio. Si aumentamos al triple, serían 9 obreros, se demorarán 8 días, o sea, estoy multiplicando por un tercio. Si aumento al cuádruple, 12, el otro por un cuarto, 6, se demorarán 6 días en terminar el mismo trabajo.
Por eso el nombre inversamente proporcional, ¿no? Para que estamos multiplicando por la inversa. Y ahora, ¿qué es lo que se cumple? Si yo multiplico en la primera fila 3 por 24 me da 72. Es lo mismo en la segunda fila 6 por 12, 72. Es lo mismo en la tercera fila 9 por 8. Es lo mismo en la cuarta fila 12 por 6. O sea, cuando son inversamente proporcional, el producto permanece constante. Constante significa que no varía, que siempre va a ser el mismo resultado. Entonces, directamente proporcional, uno aumenta, el otro aumenta, que se cumple, la división es constante. Inversamente proporcional, uno aumenta, el otro disminuye, que se cumple, el producto es constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando son inversas? Multiplico. ¿Qué tengo que hacer cuando son directas? Divido. Por ejemplo, tenemos un problema clásico, ¿ah? Y este problema se resuelve de diferentes maneras, ¿ah? Miren, dice así. Una herencia de 6.670 soles, poquito la herencia, una propina debe ser, ¿no? Se reparte entre los 3 hijos de edades 6, 8 y 9. Son pequeños los hijos. El reparto se hizo inversamente proporcional a las edades. ¿Cuánto le tocó al menor? Una pregunta, ¿al menor le tocó la mayor o la menor parte? Al menor, La mayor parte. la mayor, ¿no? Porque se está haciendo un reparto inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer las herencias y le da la herencia del primero que sea A, del segundo que sea B, del tercero que sea C. Las edades son 6, 8 y 9 años. Entonces, cuando me dice el reparto se hizo en forma inversamente proporcional, ¿cuánto le tocó al menor? Me están preguntando esto, me están preguntando A. Este es lo que le tocó al menor. Se supone que es la mayor parte porque el reparto es inverso. O sea, a mayor edad, menor herencia. O también lo podemos decir al revés. A menor edad, mayor herencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Por ejemplo, eh, el producto es constante. En la primera fila, 6 por A es igual a la segunda fila, 8 por B, y es igual a la tercera fila, 9 por C. Muy bien. Hasta ahí está claro que el producto era constante. Pero tengo que despejar ABC. ¿Cómo despejo? Divido entre el mínimo con un múltiplo para que se cancelen 6, 8 y 9 y pueda despejar ABC. El mínimo con un múltiplo de 6, 8 y 9 es 72. Entonces divido todo entre 72. 72 tiene sexta, tiene octava y tiene novena. Entonces nos quedaría A es a 12, como B es a 9, como C es a 8. Y miren, logré despejar. Entonces, ¿qué número se divide? Siempre el mínimo con un múltiplo y ya lo hemos despejado. Ahora, como tenemos la de dato, la cantidad total, podemos aplicar esta propiedad que nos decía, si yo sumo todos los antecedentes y lo divido entre la suma de los consecuentes, me sigue dando la misma razón. Entonces, eso sería igual a A más B más C entre 12 más 9 más 8. Y como nos piden A, lo igualo a A, como A es a 12. Y en vez de escribir A más B más C, 6.670, y abajo en vez de 12, 9 y 8, 29. Y ahí ya se cancela ese número 6.670, ¿no? Sí tiene 29 ¿no? Da 230. Y por 12, 2.760. ¿Sí? Ya tenemos entonces las cantidades. Bueno, un ejemplo de cómo trabajar directa y ahora otro ejemplo de cómo trabajar inversamente proporcional. Y luego vamos a pasar a la comparación múltiple. Pero hasta ahí, no sé, lo dejo un toque a ver si hay alguna consulta. Todo bien, preso. ¿Mm? Vamos a hablar entonces ahora de la comparación múltiple. Ya, creo que no hay consultas. Si tienen consultas, es preferible activar el audio, es más rápido. Y la comparación múltiple.
Dice, se presenta cuando se relacionan ya no dos, sino más de dos. Y varían más de dos. ¿Cómo se realiza la comparación? Lo primero dice, se comparan las magnitudes que varían, solo las que varían. En algunos problemas, de repente te dan una magnitud, pero luego esa magnitud no varía. Entonces, si no varía, no se va a comparar, solamente las que varían. Luego dice, se elige una magnitud, cualquiera de ellas, ojo, no necesariamente donde sale incógnita, cualquiera de ellas, y se compara con las demás. Pero dice que es una comparación 2 a 2. ¿Eso qué significa? Que cuando tú comparas dos de ellas, todas las demás las consideras constantes, como si no estuvieran variando. Al momento de comparar, se deben considerar constantes a las demás magnitudes. Eso es lo que estaba refiriéndome. Luego dice, cuando dos magnitudes son directamente proporcional, se cumple que el cociente de sus valores es constante cuando son directamente proporcional y el producto es constante cuando son inversamente proporcional. Pero, a ver, ¿a qué se refiere eso? Tal vez con un ejemplo, antes de ver el ejemplo en texto, un ejemplo así. Digamos que yo tengo 4 magnitudes. Vamos a suponer, mis magnitudes son, ahí está, A, B, C y D, y sus respectivos valores. A1, A2, A3 y así, ¿no? Ya está. Muy bien. Se compara, nos dice, una de ellas con todas las demás. Digamos B, voy a comparar B. Y comparo B con A, con C y con D. La comparación se hace 2 a 2. O sea, cuando yo comparo A con B, C y D los considero constantes. Vamos a suponer que A con B sean, digamos, inversamente proporcional. Luego comparo B con D, digamos que, o B con C, también es inversamente proporcional. Y B con D, digamos que ahí sí nos salió directamente proporcional. Entonces, ¿eso qué significa? Esa magnitud que hemos comparado con toda la demás que ha sido B, es de donde vamos a partir. Como A es inversa, multiplica el A. Como C es inversa, multiplica el C. Como D es directa, el que es directa divide. Y esta expresión es la que permanece constante. ¿Qué significa que permanece constante? Que en todas las filas se cumple lo mismo. Por ejemplo, con los datos de la primera fila sería B1 por A1 por C1 sobre D1. ¿A qué va a ser igual? A B2 por A2 por C2 sobre D2. ¿A qué va a ser igual? A B3 por A3 por C3 sobre D3. A eso se refiere. Entonces, al tener estas igualdades ya obtenemos los valores de las incógnitas. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran sido inversa? Entonces, A, C y D, los tres estarían multiplicando a B. ¿Qué hubiera pasado si los tres hubieran sido directa? Los tres estarían abajo dividiendo a B. Entonces, es muy fácil. El que es inversa divide, pero el que es inversa multiplica, el que es directa divide. Nada más. Eso es lo único que tenemos que saber en magnitudes en comparación múltiple. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar en el siguiente ejemplo, pero antes de aplicarlo, no sé si hay alguna consulta más allá. Si no, ya empezamos con el ejemplo, ya dentro de un contexto. Ya, Está bien, entonces, profesor. ujú. Cierta cantidad de obreros de igual rendimiento se comprometen
terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. Si al cabo de 10 días de trabajo se despide la tercera parte de los obreros, así nos dice, ¿en cuántos días se realizó toda la obra? Como que no hay muchos datos, pareciera, ¿no? Vamos a ver. Como no dice cierta cantidad de obreros, no sabemos, pues podemos empezar, ¿no? Poniéndole X, pues, por ejemplo, ¿sí? X obreros. De igual rendimiento, ya. Se comprometen a terminar una obra, podemos poner ahí una obra, uno, trabajando todos los días del mes de junio. ¿El mes de junio cuántos días son? 30. 30, ¿no? Entonces, se dice todos los días 30 días. Al cabo de 10 días, miren, ya trabajaron 10 días, ¿ah? Estos X obreros ya trabajaron 10 días. Pero dice, se despide a la tercera parte de los obreros. Aquí me detengo un momentito. Despides a la tercera parte. Entonces, tal vez lo más fácil sea que la cantidad de obreros no sea X, sino que sea ¿cuánto? Algo que tenga tercera parte. ¿No les parece? De 3X. repente 13X, claro, pues entonces podemos cambiar ahí. No hay problema. Estamos a mitad del problema y cambiamos. Ya no es X, ¿ah? Sino 3X, ¿de acuerdo? Entonces, estos 3X trabajaron 10 días. Ahí es donde se les despidió a la tercera parte, pero antes de eso, si toda la obra lo hacían en 30 días, pregunto yo, en 10 días, ¿cuánto se hizo? A ver, ¿qué opinan? Tercio de la hora. La tercera parte, pues, ¿no? Porque 10 días es la tercera parte del tiempo. En la tercera parte del tiempo se hizo la tercera parte de la obra, o sea, un tercio. Muy bien. ¿Cuánto falta por hacer? 2 tercios. En ese momento se despidió la tercera parte de los obreros. Entonces ya no trabajan 3X, ahora trabajan 2X. Y nos dice, ¿en cuántos días se terminará la obra? Bueno, podemos ponerle los que quedaron terminaron la obra. O sea, los que quedaron hicieron los 2 tercios restantes. Vamos a ponerle de días. ¿En cuántos días se realizó toda la obra? Primero vamos a hallar el valor de D. Obreros con días es inversamente proporcional. Una magnitud comparamos con las demás. Obreros, a ver, este es inverso. Y obreros con obra es directa. Más obreros hacen más obra. Entonces, en la primera fila, 3X, habría que multiplicarle a 3X por 30, porque es inversa, y entre 1. Y lo mismo en la siguiente fila, ¿no? Pero en la siguiente fila son los mismos datos. 3X por 10 entre un tercio, me da lo mismo. Lo que puedo hacer es comparar la primera fila con la última, porque con la primera y la segunda es lo mismo. En la última fila, ¿cómo sería? Sería 2X por D. ¿Por qué por D? Porque es inversa y entre 2 tercios. Nos quedaría así. ¿Qué es lo primero que cancelaría? Cancelo X, ¿no? X se cancela. Entonces no hay necesidad de ponerle X, porque se va a cancelar, ¿no? La relación nomás entre ellos, de 3 a 2, es lo importante. La constante se cancela. Luego puedo cancelar el 2 con el 2. Puedo cancelar el 3 con el 3. ¿Cuánto vale D? 30. Pero ese no es la respuesta, pues no dice en cuántos días se hizo toda la obra. Ah, ya, toda la obra se hizo en D más 10, en 40 días. Ahí está. Muy bien. Este es un ejemplo de cómo trabajar magnitudes de comparación múltiple, ¿no? A ver, luego un momento y de repente llegan una pregunta y con esta teoría salen todos los problemas, ¿ah? Ahora sí vamos a empezar a desarrollar.
¿Está todo bien? Sí, corazón. Ujú. Ya. Hace un momento vimos en la, en los ejemplos de magnitudes, decía presión 15 atmósferas, decía, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué son las atmósferas? De repente ustedes saben, pero si no lo saben, pues tal vez no. Si fuera un problema de física dentro del contexto del curso de física, obviamente habría que saber qué significa, pero dentro de un problema de magnitudes, inclusive sin saber las unidades, o sea, se entiende, si te dice la presión de 15 atmósferas, se entiende que las atmósferas serán la unidad de medida de la presión. Eso es lo que habría que entender para hacer un problema de magnitudes. A veces son nombres que no los comprendemos, no lo entendemos o no los conocemos simplemente. Por ejemplo, en este primer problema, de repente, la primera vez que lo leyeron, lo tuvieron que volver a leer de repente, ¿no? Dice, al aplicar un esfuerzo a una varilla empotrada, esta se deforma linealmente, a esa deformación le está llamando delta, esa letra es delta. Esta se deforma linealmente. Esta deformación, nos dice, es directamente proporcional a la longitud L de la varilla cero de un mismo espesor. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, eh, de repente, profe, ¿qué significa eso? No, eh, a ver, no parece una cruz esto, no, no. Este, podemos ubicar nuestras magnitudes así, por ejemplo. ¿Cuáles serían acá las magnitudes? A ver, ¿quién me dice? La primera magnitud que encuentran ahí. Longitud, Longitud, sí, pero esa es la segunda. Longitud L, dice, ¿no? Dice, al aplicar un esfuerzo a una varilla empotrada, esta se deforma linealmente. Esta deformación es, deformación sería, ¿no? A la deformación le está llamando delta. Esa letrita es delta. Entonces, nos dice que estas magnitudes, dato, ojo, son directamente proporcionales. ¿Sí? Ahí está, directamente. ¿Cuál es ese delta? Más o menos para entender el contexto, ¿no? Acá está el delta, lo estoy pintando amarillo. ¿Sí? Entonces vemos una flechita, ¿no? Esa deformación sería lo que se está, por decirlo, encogiendo esa varilla. ¿Sí? Se está aplicando el esfuerzo a la fuerza que se está aplicando en la varilla, pero ni siquiera ahí me parece necesario preocuparse mucho de la interpretación, porque nos están dando los datos. Por ejemplo, dice así, al aplicar un esfuerzo a una varilla de 60 centímetros, esa es longitud, ¿no? 60 lo que sí hay que ver que esté en las mismas unidades. Se forma 150, parece una U, ¿no? ¿Qué significa eso? micrómetros. Micro, ¿no? Así es, ¿no? A ver, así es. Micromilímetros creo que es. Si no mal, o micrómetros. ¿Cómo se dice? Micrómetros, micromilímetros. Micrómetros creo, ¿no? Ajá, Pero la algo de milímetros es micro, una M aparte. es. Allá. Y luego dice, si se aplicara el mismo esfuerzo a una varilla de acero del mismo espesor cuya longitud es 90 centímetros, ese es el segundo dato, ¿cuánto será, no, sí, sí, cuánto será la longitud que se deformará? O sea, nos están pidiendo la deformación y está en las mismas unidades. Todo está en las mismas unidades, entonces lo único que tengo que hacer, como son directamente proporcionales,
la división es constante. Entonces sería 150 entre 60 es igual a X entre 90 y se acabó el problema, ¿no? Se acabó, puedo cancelar los ceros, puedo cancelar sexta, por acá me queda 15 y 15 por 15 225. X sería 225 UM, ahí está, que sería la alternativa D. A ver, ¿está más fácil de lo que parecía o no? Sí, estaba fácil, pero Muy bien. La primera vez que lo leí también me pareció un poquito, lo tuve que volver a leer. Lo demás, a ver, no sé si tienen alguna consulta. Todo bien, profesor. Ya. Ujú. Bueno, acá hay otra manera, voy a borrar esto. Siempre una segunda, ¿viste? Es lo mismo. Dejo un toque ahí, pasamos al problema 2. Ya. 2. De julio a octubre, dice, la utilidad en miles de soles que genera una tienda es directamente proporcional a la raíz cuadrada de los días trabajados cuando éstas no superan los 45 días. Y la utilidad es inversamente proporcional al cuadrado del número de días trabajados cuando éstas son mayores o iguales a 45. Acá un poquito raro puede parecer, pero vamos a ver qué se puede hacer acá. A ver, hay dos casos. En un primer caso, me dice el número de días es menor o igual a 45. Si el número de días dice es menor o igual a 45, número de días trabajados, entonces nuestra magnitud es, la utilidad dice que es directamente proporcional a la raíz cuadrada del número de días. Está diciendo, ellos son directamente proporcionales. Pero, si el número de días dice es mayor o igual a 45, mayor o igual a 45, un momentito acá, ahí está. Entonces, la utilidad dice es inversamente proporcional al cuadrado del número de días trabajados. Ya. Entonces, en este segundo caso es inversamente proporcional. Muy bien. Luego nos dan el siguiente dato, ¿no? Dice así. Si al trabajar 5 días la utilidad fue de 12.000. Como son 5 días, estamos en el primer caso. 5 días, acá sería raíz de 5. La utilidad fue de 12.000. Ahí está, 12.000. Dice, determine la utilidad después de trabajar 90 días. 90 días estaremos en el segundo caso. 90 le podemos poner 90 al cuadrado. Número, determine la utilidad. Vamos a ponerle una utilidad X. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo hacemos entonces para hallar el valor de X? Fácil, porque hay un caso que se cumple en los dos. El caso que se cumple en los dos es cuando el número de días vale ¿cuánto? 45. Así es. Entonces, ponemos acá
raíz de 45, y acá también raíz de 40. Ese se cumple en los dos. O sea, la misma pareja está en ambos cuadros. Yo puedo sacar la pareja del primero y reemplazar en el segundo. Por ejemplo, acá le puedo poner Y. O simplemente, ni siquiera es necesario poner incógnita, me sale más fácil todavía. Eh, el segundo lo puedo ver 45 o raíz de 45 es 3 por raíz de 5. Entonces, si en el segundo caso estoy multiplicando, ¿por cuánto se está multiplicando? Por 3, ¿no? De raíz de 5 a 3 raíz de 5, estamos multiplicando por 3. Entonces, como es directa, en el primero también multiplico por 3. ¿Cuánto sería la utilidad? La utilidad sería 36.000. Ese 36.000 reemplazo en la tercera. Y en la tercera me he equivocado, le puse a raíz de 45, no. El que se repite es 45. Pero, ¿qué pasa aquí? Es 45 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacerlo directo? Claro. O podemos hacerlo, como es inversa, se multiplica x por 90 al cuadrado es igual a 36.000 multiplicado por 45 al cuadrado. Ahora, el 90 al cuadrado yo lo puedo separar como 4 por 45 al cuadrado para que se simplifique. Ahí está. Y se cancela el 45 al cuadrado. Entonces el 4 pasa a dividir, me quedaría 9.000. ¿Cuánto vale x? 9.000. ¿No? Y nos dice, ya. Ah, ya, perdón. Acá estamos, la utilidad. Ya, todo está en miles. A la hora de resolver, se me ha pasado ese detalle. Le tengo que quitar los ceros a todo, porque acá no dice de dato, todo está en miles. ¿Sí? Entonces, voy a marcar eso. Como no dice que todo está en miles, entonces a todo le quito 3 ceros. Ya está. Nos sale 9. X sería 9. ¿9 qué? Sería 9.000. ¿Sí? A eso se refiere. A ver, lo dejo ahí un momento. Da lo mismo si no le hubiéramos quitado los ceros, pero ya el resultado sería 9.000 y la respuesta sería 9, porque para dar respuesta hay que ponerle en miles. Dice. Profe, Dime. creo que había una propiedad que decía que si tenías dos magnitudes y uno estaba en inversamente proporcional, tú lo podías cambiar directamente proporcional poniendo, digamos, en este caso, La inversa de los números. claro, la inversa la segunda magnitud. Sí, ese también es propiedad. Yo no lo he puesto porque no es necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo, eh, voy a borrar esto, ¿sí? Ahorita les pongo cómo está. Vimos un ejemplo de reparto de acuerdo a la edad, ¿no? No me acuerdo las edades, creo que eran 4, 5 y 6. Y el reparto era inversamente proporcional. Y yo lo planteé así, como es inversa, 4A es 5B y esto es igual a 6C. Y luego hemos dividido entre su mínimo con un múltiplo. Y ahí logramos despejar. Otros lo plantean así, A es a un cuarto, como B es a un quinto, como C es a un sexto. Es la misma idea, pero acá ya lo plantean directa con la inversa.
¿sí? Por eso son diferentes maneras de, por eso le dije, había diferentes maneras de trabajarlo y el resultado siempre, siempre es el mismo. ¿Alguna consulta? Bueno, siguiente, ¿ya? Y acá vemos un cuadro un poco feo, ¿no? Entonces, cuando uno ve un cuadro así, uno se preocupa, pues. Pero vamos a ver un poquito, a ver, de qué se trata. Cuando cuando hemos visto, por ejemplo, eso de obreros con obra, era directamente proporcional. Digamos, inicialmente era 3 obreros, vamos a suponer que acá está obreros y acá está obra, ¿no? 3 obreros podían hacer 2 obras. Siempre la relación es lineal. Digamos, si uno decía 3 obreros podían hacer 2 obras, entonces 6 obreros podían hacer 4. Entonces, ¿qué más era? 9 obreros podían hacer 6. Así dijimos, ¿no? Y así. Entonces, si ustedes unen los puntos, siempre la va a salir lineal. Esa es cuando es directa. Pero cuando es inversa, uno aumenta, el otro está bajando. Si ustedes unen los puntos, siempre le va a salir una curva decreciente. Por ejemplo, cuando era obreros con días. Inicialmente era 3 obreros, 24 días. Luego, ¿qué pasó? Aumenté los obreros, ya no eran 3, sino eran 6, disminuyó a 12. Luego aumenté eran 9 obreros, disminuye a 8 la cantidad de días. Entonces, si nosotros observamos la gráfica, sin entender esto que dice excedencia, otra vez está el esfuerzo de la deformación, al inicio, según el mismo dato, dice que la relación es directa. Acá la relación era directa. Y tenemos 2 puntos, ¿no? Y luego, a partir de 40 en esfuerzo, esta partecita que va hacia abajo es inversa. Y hay un punto que está en directa y en inversa, similar al problema 2. ¿Cuál es ese punto? Ese punto es cuando la magnitud vertical, que es el esfuerzo, es 40. Ese puntito sirve de enlace en los dos casos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué dice el problema, más o menos. Se muestra el comportamiento del acero dice, del acero al bajo carbono en el diagrama esfuerzo de formación. O sea, hay 2 magnitudes, el esfuerzo y la deformación, pero referente al acero, ¿no? Dice.
desde que se empieza a aplicar el esfuerzo hasta el punto crítico, que es 40 casi, que está simbolizado en la recta vertical, 40 casi. Ese casi me parece que es kilogramo por pulgada cuadrada. Dejémoslo como 40 casi, nada más. ¿Sí? No hay que preocuparnos mucho de las unidades, solo que sean las mismas unidades. Entonces nos dice, desde que empieza a aplicarse el esfuerzo hasta ese punto crítico que es 40 casi, o sea, todo esto, el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales. Dato. En la gráfica se veía que es directamente proporcional, pero ya aparte nos están dando datos. Pero a partir de ese momento, o sea, a partir de ese punto crítico, que son los 40 casi, dice, a partir de allí, en todo el intervalo de excedencia, el esfuerzo y la deformación son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es ese intervalo de excedencia donde son inversamente proporcionales? Este debe ser, ¿no? Porque ahí está bajando. ¿Sí? Entonces, el 40 está en ambos casos. En el caso donde es directa y en el caso donde es inversa. No va a servir como un puente. Entonces, para un esfuerzo de 40 casi hay una deformación unitaria de 0,0006. Determine la deformación unitaria para un esfuerzo de 38 casi en la zona de excedencia. ¿Sí? Entonces, lo que se está comparando, las magnitudes que se están comparando es, vamos a poner acá, podemos poner acá el esfuerzo, ¿no? Y la deformación. Filete, tallarín 1 kilo, tallarín, ¿no? ¿Un kilo? ¿Quién ha dejado? Te vas a faltar un kilo, medio kilo nomás. Sí, está faltando 1 kilo, creo que decía. Ya. A ver, sigamos, ¿ya? Hay dos casos. En el primer caso son directamente proporcionales, pero solamente hasta el 40 casi, que es el punto crítico, no dice. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá los valores. A ver, 20. Cuando el esfuerzo es 20, ¿cuánto es la deformación? 0,0006. Y entonces cuando el esfuerzo es 40, ahí está el punto crítico, la deformación, ¿cuánto es? Según el gráfico, le está llamando así, una especie de E, ¿no? Así, E1. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos 20, como es directa, la división es constante, ¿ah? 20 entre 0,0006 es a 40 entre ese E1. Y de ahí nosotros podemos despejar ese E1. Sería 40 entre 22, simplemente sería 2 multiplicado por 0,0006. Nos daría 0,0012. Ya tenemos ese punto, que es el punto donde cambia de una a otra. Ahora, inversamente proporcional. En el siguiente cuadro. Pero las magnitudes son las mismas. Por eso es muy parecido al problema 2. Ellos son inversamente proporcionales. A ver. Dice así. Puedo comenzar con el mismo valor. O sea, cuando el esfuerzo es 40, yo ya sé que la deformación es 0,0012. ¿De acuerdo? Y nos dice, determine la deformación unitaria para un esfuerzo de 38 casi. Entonces, acá sería 38. Según el gráfico, a eso le llamaría E2.
como es inversa, ahora se mantiene el producto constante. 40 por 0,012 es igual a 38 por E2. Entonces, el único multiplico el 40 por 0,012 y lo divido entre 38. ¿Sí? Y ahí nos va a salir 0,00126. Estaría. Alternativa E. No. Sí, alternativa E sería, ¿no? A ver, lo dejo un momento ahí. Cuando hay esos términos parece más complicado de lo que en realidad es. Solamente hay que entender bien cuáles son las magnitudes que tengo que comparar. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos. Sí, profesor, Sí, pareció profe. a la anterior, pero Parecía más complejo. difícil, ¿no? O supongo que ustedes lo leyeron y como que, y encima el gráfico, y en el gráfico hay otras cosas, ¿no? Hay que saber un poquito de física, ¿no? Estricción, la ruptura, la cedencia, el mismo casi, que es kilolibra por pulgada cuadrada. Ahora, ¿qué significa eso? Habría que preguntarle a un físico, supongo. Bueno, vamos a pasar al siguiente, a menos que haya alguna duda. Todo bien, pero todo se vuelve más complicado a la hora del examen, profesor. Pero es que lo que tienen que hacer es, primero, lo que le dije, la primera pregunta que le hice, ¿cuáles son las unidades las magnitudes, ¿no? Ubicar magnitudes, lo primerito, porque todo el texto, mire, todo este texto, las 4 primeras líneas, no hay datos. Los datos empiezan en las 2 últimas líneas, valores numéricos. Lo único que nos interesa las 4 primeras líneas o 5 primeras líneas es determinar cuáles son las magnitudes. Bueno, vamos a continuar. Hay bastantes datos, pues, ¿no? Unas incógnitas ahí. Ya, lo dejo un instante ahí, que quede grabado. Ya, ahora sí. Ya, estas son palabras que ya entendemos un poquito más, ¿no? La presión, dice, del viento sobre las alas de una avioneta es directamente proporcional al área de las alas de dicha avioneta y al cuadrado de la velocidad del viento. O sea, de repente, vamos a ponerlo como magnitudes. La línea me ha salido. A ver, un momentito. Es la tableta la que escribe Checo Porcio. Ya, decía la presión, esa es una magnitud, presión, luego estaba el área de las aletas, ¿no? Y luego estaba la velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dan de dato? Que la presión, dice, es directamente proporcional, la presión es directamente proporcional al área y también es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad del viento. Ya está, directamente proporcional. Luego dice así,
la presión de un pie cuadrado, cuando me dice de un pie cuadrado es de 1 libra, ese pie cuadrado, ¿cuál de las 3 magnitudes es? Porque dice la presión sobre un pie cuadrado es de 1 libra. Área. Área tendría que ser, porque el área siempre es unidades cuadradas. Entonces, el área sería y este está en pie cuadrado. Hay que tener cuidado por las unidades, que estén siempre en las mismas unidades. Y la presión es 1 libra. Y la velocidad es 16, nos dice millas por hora. Ah, ya, pero es velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces sería 16 al cuadrado. Y luego me dice en el problema, calcule la velocidad x cuadrado sería, ¿no? Le podemos poner ahí x cuadrado. Cuando la presión sobre 9 pies cuadrados sería, 9 pies cuadrados, es de 36 libras. Todo está en las mismas unidades. Entonces ahí ya resulta facilísimo, pues. Porque en la primera fila sería 1, como área es inversa, no, como área es directa, lo divido entre 1 y velocidad también es directa, lo divido entre 16 al cuadrado. Y paso a la siguiente fila. Presión 36, área 9 pies cuadrados y la velocidad x cuadrado. Ahí estaría. ¿De acuerdo? Entonces, podemos sacar a todo raíz cuadrada. Me quedaría 1 entre 16, acá sería 6 y abajo nos quedaría 3x. ¿De acuerdo? A todos le sacamos raíz cuadrada, x va a ser positivo, si no, habría 2 soluciones más menos. En este caso canceló tercia 1, tercia 2 y x sería 16 por 2, 32. ¿En qué está? En las mismas unidades, millas por hora. Por eso sería alternativa D. Yo le digo, siempre hay que estar atentos de las unidades porque a veces, por ejemplo, te pueden decir en vez de pies, o te cambian, ¿no? He visto algún problema que vino en la primera fila decía 1 pie cuadrado y en la otra fila decía 4 yardas o 8 yardas, ¿no? Entonces, pero te daban de dato ahí, ¿no? 1 yarda equivale a tantos pies o 1 pie equivale a tantas yardas, ¿no? Una cosa así. Por eso, pero siempre hay que estar atentos con las unidades. Ya, continuamos. Sí, corazón. Ujú. Ya. Don Jacinto, dice el problema número 5. Don Jacinto, el problema 5. Dice, les prometió a sus hijos Pascual, Joseph y Marlon, de 16, 20 y 24 años, repartirles 1.110 soles en forma directamente proporcional a sus edades. O sea, el mayor recibe más y el menor recibe menos, ¿no? Ese es directamente proporcional. Dice, pero eso es lo que les había prometido. Pero al momento de la repartición cambió de opinión y lo hizo inversamente proporcional. Entonces, ¿quién fue el beneficiado ahí? ¿El mayor o el menor? El menor al final. El menor, pues claro. El menor iba a recibir menos, ahora recibe más. O sea, cuando era directa,
En el primer caso donde era directamente proporcional, sería así, ¿no? Pascual, lo de Pascual es a 16, como lo de Joseph es a 20, como lo de el otro es Marlon es a 24. Ese iba a ser el reparto. Además, podíamos simplificar antes de agregar constante. Todos tienen cuarta, ¿no? Por ejemplo, 4, 5, 6. Ahí está. Y si nosotros sumábamos todos los antecedentes, o sea, P más J más M, y lo dividía entre la suma de todos los consecuentes, 4 más 5 más M, me sigue dando la misma razón, por eso estoy igualando. Pero en vez de P más J más M, escribía 1110. Y abajo escribía 15, ¿no? Y tiene quinta y tiene tercia. ¿Sí? Nos salía 7,4. Y de acá, por ejemplo, como nos dice cuántos soles más recibió el único que se benefició, o sea, Pascual, acá, por ejemplo, lo que le tocaba a Pascual, ese 4 que está dividiendo pasa a multiplicar a 74, ¿no? Y entonces con eso, inicialmente a Pascual iba a tocar 296. Eso es lo que le iba a tocar inicialmente, si el reparto se hacía directamente proporcional. Pero se hizo inversamente proporcional. Entonces, sería 16 por P es igual a 20 por J y es igual a 24 por M. Ese es el caso inversa, el producto es constante. Entonces, ¿cómo se soluciona este tipo de problema? Ya lo habíamos explicado y lo volvemos a explicar. Se divide entre un número que sea el mínimo común múltiplo de 16, de 20 y 24. ¿Para qué? Para que se cancele con todos ellos. ¿De acuerdo? Pero inclusive antes del mínimo común múltiplo, se pueden simplificar porque todos nuevamente tienen cuarta. Creo que antes del mínimo simplificamos. Cuarta, o nuevamente 4, 5, 6. Ahora sí, nos quedaría 4P, 5J y 6M. Mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6, 30, no, 60, ¿no? Lo dividimos entre 60. A ver, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría así. P es a 15, como J es a 12 y como M es a 10. Y si yo sumo los antecedentes, P más J más M, y lo divido entre la suma de consecuentes, la razón no varía, por eso lo sigo igualando. Y acá escribiría 1110 dividido entre 27, 37. Pero sí tiene 37ava, ¿no? Y nos da 30. Entonces, en este segundo caso, ¿cuánto es lo que se lleva Pascual? El 15 tiene que pasar a multiplicar, ¿no? Sería 15 por 30, 450. ¿Sí? Y en el problema nos decía, ¿cuánto más recibió? El único que se vio beneficio que ha sido él, ¿no? Bueno, acá hay 450, acá hay 296. ¿Qué tendría que hacer? Restar. Acá nomás lo puedo poner. Acá me están pidiendo 450 menos 296. ¿Sí? Ese es 154. Alternativa E. Ahí está. ¿Hay alguna pregunta ahí? Todo claro por eso. Ya.
Otra manera, justo lo que mencionabas, mira, acá hay otro método. Acá yo, antes de borrarlo, lo que yo estoy haciendo es directa, divido, inversa, multiplico. Es lo que dice. Y siempre, y luego ya lo simplifico dividiendo entre mínimo con múltiplo. Pero acá, por ejemplo, directa es lo mismo ya. Lo mismo que hemos visto, ¿no? Pero para inversa, hace lo que tú mencionaste, ¿no? 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6. Pero es lo mismo, porque si tú sacas mínimo con múltiplo, te va a salir obviamente el mismo resultado para Pascual. En el primero salía 296 y en el segundo sale 450. O sea, no importa cómo se plantee, el resultado siempre es el mismo. Ya depende de cada uno la manera que crea más fácil, ¿no? A ver. Una obra, ya estamos en el problema 6, se empezó con cierta cantidad de obreros y a partir del segundo día, por presupuesto, se fue despidiendo un obrero cada día, hasta que no quedó ninguno, dice, ¿no? Ya, entonces, determinar en cuántos días se realizó el trabajo si en el primer día se hizo la 9ª parte de toda la obra. Ya, de repente lo podemos plantear así. Por acá está, por ejemplo, obreros. Por acá está días. Y por acá la parte de la obra. No sabemos cuántos obreros, vamos a suponer que sea N obreros. Y el primer día hicieron una parte 1. Al siguiente día, N-1 obreros. Un día también hicieron una parte 2. ¿Por qué N-1? Pues se despidió uno. El siguiente día, N-2. ¿No? Bueno, hizo así una parte 3. Y así fue despidiendo, ¿no? Cada día iban despidiendo un obrero hasta que el último día quedó un obrero nomás, ¿no? Y ese día, una parte N, hay N términos en total, se terminó la obra. Como ese día se termina la obra, el día que trabajó un obrero ya se terminó. Entonces, la suma de todas las partes me va a dar el total de la obra. Ah, caramba, un momentito acá. Tum, tum. Ya, ahora sí. Entonces, si sumamos todo, pues nos va a dar 1. Parte 1 más parte 2 más parte 3 más parte n, 1 en total. ¿De acuerdo? Ahora, aparte, nos dan de dato, o primero, antes de colocar el dato, primero, obreros con días, ya sabemos que es inversamente proporcional. Otro color voy a usar acá. Ya, ahora sí. Obreros con días, le decía, sabíamos que es inversamente proporcional. Y obreros con obra, ya sabemos que es directamente proporcional. Entonces, en la primera fila sería n por 1 entre parte 1. En la segunda fila sería n-1 por 1 entre parte 2. Luego sería n-2 por 1 entre parte 3. ¿No? Y así un montón, n sumandos. Hasta que en el último ha sido un obrero, un día y parte n. Entonces, ¿qué nos conviene hacer acá? Sumar todos los antecedentes. Sería n más n-1 más n-2, así hasta 1, ¿no? Y abajo la suma de todos los consecuentes. Parte 1 más parte 2 más parte 3 hasta la parte n. Y al sumar todo, pues nos sigue dando la misma razón. Entonces yo lo puedo igualar a cualquiera de estas razones. En particular lo igualo al primero. ¿Por qué? Porque yo tengo de dato que la parte 1, me dice de dato, el primer día se hizo la 9ª parte de toda la obra. Entonces, si la obra es como 1,
esta novena parte sería un noveno. Entonces yo tendría acá n por 1, n es a un noveno. Y en vez de escribir todo eso que estoy colocando acá, como esta es toda la obra, lo escribo 1. Ese es 1. Entonces yo tendría n entre un noveno sería 9n. Y el otro sería, a ver, ¿a qué sería igual n más n menos 1 más n menos 2 más n menos 3 más n menos 4 hasta 1? Esa es la suma de los n primeros naturales, ¿no? Porque sería, al revés, viéndolo al revés, sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, todos los consecutivos. Entonces esa suma me daría n por n más 1 sobre 2. Y se cancela el n, el 2 pasa a multiplicar, me daría 18 es n más 1, por lo tanto n es 17. Alternativa C. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, creo que no hay consulta. Vamos a pasar al siguiente. Siete. Pasamos al problema 7. Es similar, es similar. Dice, el ingeniero Carlos proyecta que una cuadrilla de 5 obreros podría realizar una obra en 55 días, trabajando de modo siguiente. El primer día, 2 horas diarias. Los 2 siguientes días, 3 horas diarias. Los 3 siguientes días, 4 horas diarias. Y así sucesivamente. Ujú, ya. Entonces, de repente podemos plantearlo así. En un cuadrito podemos ubicar los datos, ¿no? Por ejemplo, obreros, ¿no? Días, horas diarias. Creo que también hay dificultad de la obra, creo. Vamos a ir ubicando acá, obreros, días, horas diarias, dificultad y obra. Entonces, lo que él planificó, lo que planificó el ingeniero, es que 5 obreros trabajaran todos los días. O sea, el primer día, 5 obreros. Trabajan solo 2 horas diarias. Vamos a suponer que la dificultad era 1. Hicieron una parte 1. 5 obreros también, durante 2 días, van a trabajar 3 horas diarias. Es la misma obra, mismo grado de dificultad. Hicieron una parte 2. Los mismos 5 obreros van a trabajar los 3 días siguientes 4 horas diarias. Es la misma obra, una dificultad 1. Este sería una parte 3. Y así hasta que los mismos 5 obreros
No sabemos cuántos días, ¿ah? N días, digamos, han trabajado. ¿Sí? Acá también continúo, bueno, como este es consecutivo, este sería N más 1, sería, ¿no? ¿Sí? N más 1. La misma obra, entonces la misma dificultad, hicieron una parte N de la obra. ¿Sí? Hasta ahí se podía terminar la obra. Entonces, si yo sumo todo esto, la suma me va a dar 1. Estamos suponiendo que la obra total es 1. Pero, dice, en vez de ello, contrata a 5 obreros, pero 3 veces más hábiles. Entonces, acá podría ir otra magnitud que sería la habilidad, o simplemente le multiplico como habilidad es la eficiencia, y la eficiencia es inversamente proporcional a los obreros, o sea, si son más eficientes, menos obreros. Entonces, se pueden multiplicar, o sea, yo puedo contratar los mismos 5 obreros, pero como no hice 3 veces más, ese veces más siempre se aumenta 1, ¿no? Sería por 4. Estos 5 obreros, pero sería por 4. ¿Qué significa? Que cada uno de estos 5 obreros hacen el trabajo como de 4 de los obreros anteriores. Por lo tanto, al contratar 5, en realidad es como si estuviera contratando 20 de los anteriores. Y con ellos, dice, trabajando 10 horas diarias, acá le ponemos 10, y estos trabajan 10 horas por un tiempo determinado. No sabemos cuántos días, vamos a suponer T días. Pero, dice, la hora resultó tener el triple de dificultad. Entonces acá le pongo 3. ¿En cuántos días hicieron dicha obra? Bueno, como hicieron la obra, 1. Como hicieron la obra, 1 sería. Lo primero que tendría que hacer es hallar el valor de n, y me parece que sí se puede hallar, porque si sumamos toda esta columna, que estoy pintando amarillo, esa suma me va a dar la cantidad de días que han trabajado, y por dato la cantidad de días es 55. O sea, lo primero, 1 más 2 más 3 hasta n, me da 55, ¿no? Pero ese sería n por n más 1 sobre 2. Yo tendría acá, este sería n por n más 1 sobre 2, este es 55. El 2 pasa a multiplicar, me daría 110. 2 consecutivos cuyo producto sea 110, pues serían 10 y 11. Entonces, inmediatamente n valdría 10. ¿Sí? Ya está. Ya sabemos que n vale 10. Y ahora ya podemos reemplazar. No, nuevamente, a ver, obreros. Este también, entonces, en la tabla. A ver, ¿qué es lo que se cumple en la tabla? En la primera fila sería 5 obreros es directa, ¿ah? Con días, con horas diarias, con dificultades. Perdón, obreros es inversa. Estoy escribiéndolo mal acá. Es inversa con días, es inversa con horas diarias, es directa con dificultad, y ya sabemos también que es directa con obra. Es directamente. Entonces, en la primera fila, a ver, ¿cómo sería en la primera fila? Sería así: 5 por 1 por 2 entre 1 por parte 1. Ya está. Segunda fila, 5 nuevamente por 2 por 3 entre 1 por parte 2. Luego sería 5 por 3 por 4 entre 1 por parte 3. Y así, ¿no? Hasta el último, que sería 5 por n más 1. Así se, no, pero ya sabemos que n vale 10. De frente, pues 5 por 10 por 11. Entre parte n, que sería la parte 10. Ahí está. Pero también es igual a la última fila. En la última fila sería 20 por t por 10 entre 3 por 1. Ya está. Es en la última fila. Entonces, en el número yo puedo factorizar el 5. Y nos quedaría así: 1 por 2, productos consecutivos, más 2 por 3,
más 3 por 4, sumando todos los antecedentes, hasta 10 por 11. Y si sumo todos los consecuentes, parte 1 más parte 2 más parte 3, hasta parte 10 me va a dar 1. Y al otro lado era 20 por t por 10 entre 3, así. Y puedo cancelar quinta, porque ese 5 se puede cancelar, ¿no? Ya, se canceló. Acá me quedó 4. Ahora, ahí habría que usar la fórmula. Había una fórmula para suma de producto de consecutivos. No sé si se acuerdan. Esa fórmula es n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Entonces, en nuestro caso, como son del 1 al 10, aplicando, o voy a anotar acá, por ejemplo, si tú tienes 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta n por n más 1, la fórmula era n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Es la fórmula que estoy usando acá. Entonces sería, como es hasta 10, sería 10 por 11 por 12 sobre 3. Y al otro lado tenía 4 por t por 10 también sobre 3. Se cancelan los 3, se cancelan los 10, cancelo cuarta, me queda 3 y por 11, 33. Que vendría a ser la alternativa D. Ya, a ver. Un poquito largo, pero no es difícil. Solamente había que usar esa fórmula. Chicos, ¿está bien? Sí, pero Ya. Listo. Continuamos entonces. Bueno, ahí está. Ya, 8. Me parece que los últimos son más fáciles, ¿ah? Por si estaban preocupados. 40 obreros construyeron un muro. Este está fácil. Este tal vez debió ser el primero, ¿no? Bien, 40 obreros construyeron un muro de 1200 metros. Esa sería la obra. Un muro de 1200 metros de largo en 25 días. Otro grupo de 60 obreros construyó un muro similar al anterior, pero de 1080 metros en 20 días. El primer grupo trabajó 3 horas diarias más que el segundo. O sea, si el segundo hizo X más 3, el primero X. ¿Cuántas horas diarias trabajaron los del primer grupo? Ya está. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo, no? Como obreros, acá es 40, es inversa con días y horas diarias, multiplica 25, X más 3. Y como obra es directa, divide en 1200. Lo mismo hago al pasar a la siguiente fila, ¿no? 60, acá está 60. Inversa, inversa, luego multiplica. Directa, el directa pasa a dividir. ¿Sí? Y ahí ya nosotros tenemos la expresión. Podemos comenzar ahí a simplificar, no sé, por ejemplo, los ceros. Puedo cancelar, se me ocurre cancelar los ceros. 40, por ejemplo, tiene 100, 120, tiene 40, ¿no? Acá cancelo, me quedaría 3. Tercia, pues, ¿no? Podemos sacarle tercia de 108, por ejemplo, ¿no? Y nos haría 36.
¿De acuerdo? Podemos sacar sexta todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sexta, 10, sexta, 6, mira, se va simplificando todo, ¿no? Quinta, a ver, quinta 5, quinta 2, quinta todavía, ¿no? Quinta 1, quinta 4, nos ha quedado así. Nos ha quedado x más 3, y ya no me quedó más nada, todo se ha cancelado. Y al otro lado me ha quedado 4x, esa 6. Ahí ya puedo sacar mitad, mitad, 2/3 todavía. 2 y 3. Entonces, el 3 paso a multiplicar, sería 3x más 9. Acá me he equivocado, creo. 4, 6. Ah, había un 2 chiquito. Hay un 2 chiquito, o sea, no es 4, es 8. Este es 8. Este es 8. Ahora sí, y cuando saqué mitad, quedó 4. Ahora sí. ¿Sí? El paso a multiplicar me quedaría 3x más 9 es igual a 4x. Por lo tanto, x vale 9. Y como nos dice cuántas horas hizo el primer grupo era x más 3, 12 sería. ¿No? Alternativa A. 12 horas diarias. Ya esa parte ya es simplificar, ¿no? Comienzan a sacar mitad, mitad, tercia, tercia, quinta, todo lo que tenga. Alternativa A sería. Este día está más sencillo por eso. Sí, sí, por eso le decía estos últimos están mucho más sencillos. El anterior sí estaba fuerte. Operativo, no sé si fuerte. Operativo sí. Vamos a ver este. Vamos ya los últimos, ¿no? Problema 9. Dice, Ramiro inicia un negocio y a los 6 meses de iniciar el negocio admite a Daniel. Entonces, acá no solamente está el capital que aporta, sino también está el tiempo que han estado, ¿no? Sabemos que la ganancia va a ser directamente proporcional al aporte que es el capital, ¿no? Pero también es directamente proporcional al tiempo que han estado en el negocio. El que invirtió más capital, obvio, le toca más ganancia, pero el que invirtió más tiempo, el que estuvo más tiempo, también le toca más. En este caso es directa a los dos, por eso que los dos lo están dividiendo a ganancia. Pero ¿cómo es esto de los tiempos? O sea, dice, Ramiro empezó el negocio. A los 6 meses entró Daniel. Ramiro ha estado 6 meses más. Pero 8 meses después ingresa de Daniel, ingresa Hugo. Y el negocio en total ha durado 3 años. 3 años son 36 meses. Por lo tanto, Ramiro ha estado los 36 meses. Daniel solamente habrá estado 30, ¿no? Porque Daniel entró 6 meses después y Hugo habrá estado 22 meses. Ya tenemos los tiempos. Ahí, por ejemplo, ya tenemos los tiempos. Entonces, cuando nos dan el capital de cada uno, por ejemplo, para Ramiro es 20.000, para Daniel 15 y para Hugo 10.000, entonces podemos aplicar esta formulita, ¿no? Ramiro, y abajo 20.000 por 36, que viene a ser su aporte por el tiempo. Daniel, abajo 15.000 por 30, su aporte y el tiempo. Y finalmente Hugo, 10.000 por 22, su aporte y su tiempo. Y ahí cancelamos, ¿no? Simplificamos, se puede simplificar 3 ceros, pues a todo. 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros. De repente todos tienen quinta, quinta, 4, quinta, 3, quinta, 2. ¿Qué más podrían tener todos? Todos tienen cuarta. No, mitad.
mitad. Mitad 1, mitad 15, mitad 2. Entonces Ramiro es a 72, como Daniel a 45 y como Hugo a 22. Ahí está. Todo lo que hemos implicado. Así nos queda. Y entonces, como en el problema nos dice, a los 3 años se cierra el negocio y la ganancia que recibió Ramiro fue 10.000 más que la de Hugo. Un ejemplo hicimos así, ¿no? Ramiro, 10.000 más que Hugo. Entonces, tengo que restar Ramiro y Hugo. A lo de Hugo le puedo poner menos, ¿no? Para igualar Ramiro menos Hugo y 72 menos 22. Ahí está. Ahora, en vez de Ramiro menos Hugo 10.000 y abajo 50. ¿Y cuánto es? 100.000, perdón. Y ese 100.000 entre 50 nos haría 2.000. Dice, ¿cuánto recibió Daniel? Lo único que tendría que hacer sería ese 45 que está dividiendo, pasar a multiplicar a 2.000, ¿no? Y nos daría 90.000. Alternativa C. ¿Alguna pregunta antes de pasar al último? Muy bien para eso. Ya. Ya, continuamos. Último ya. Un grupo de 10 varones de igual rendimiento trabajando 8 horas diarias, dice, durante 28 días. No sé si así está en su material, porque acá está con otro color el 28. ¿No? Está con otro color. Pero bueno, en todo caso, si no estaba así, la corrección supongo que es necesaria. No, sí está así, solo que cambió Ah, no, todo está igual, todo está igual. O sea, ¿estaba 28 también? Sí, sí, también. Ah, ya, entonces, bueno, ya. Entonces no ha habido corrección, ya, listo. Entonces dice, trabajando 8 horas diarias durante 28 días, han sembrado un área de 700 metros cuadrados. Entonces tenemos varones, horas diarias, días, área, ¿no? 10 varones, trabajando 8 horas diarias durante 28 días, 700 metros cuadrados de terreno. Y un segundo grupo de 40 varones, pero ¿por qué estoy multiplicando por dice doblemente eficientes? Ojo que la eficiencia podría ser una magnitud aparte, ¿no? Acá podría, de repente yo podría poner acá una magnitud más, por ejemplo, que sea la eficiencia, y poner inicialmente es 1 y ahora es 2, porque no hice el doble, la relación de 1 a 2. Pero como eficiencia de obreros son inversa, entonces lo que se está haciendo de frente se está multiplicando. O sea, se está suponiendo que la eficiencia inicial era como 1 y ahora la eficiencia es como 2. Entonces, eso significa que estos 40 obreros, cada uno de ellos hace el trabajo de 2 de los anteriores, o sea, como que fuera 80 de los anteriores. Dice, en un terreno
deben sembrar 600 metros cuadrados de un terreno cuya dificultad es el triple del anterior. Entonces, por eso que si acá la dificultad era 1, acá la dificultad sería 3. Entonces, 600 por 3. ¿Por qué multiplica ahora? Porque dificultad es directamente proporcional a los obreros también, ¿sí? Entonces, si fuera, por ejemplo, perdón, dificultad a los obreros sí, pero a la obra se multiplica porque es inversa, ¿no? Si es más difícil, pues se siembra menos área, ¿no? Por eso es que se multiplican. En realidad, la magnitud, digamos, no sería obra solamente, o área sería, ¿no? Sino sería por dificultad. Y el otro, así como obreros, por eficiencia. ¿Sí? Y dice, si deciden trabajar 4 horas diarias, poquito, ¿no? ¿En cuántos días tendrán que trabajar? X le ponemos. Y ya está, pues, obreros, nuevamente, o sea, se compara uno con los demás. Ya sabemos que obreros con tiempo siempre va a ser inversa. Este va a ser inversa, versa, y este es directo. ¿Sí? Entonces, 10 por 28 por 8 entre 700. ¿A qué es igual? A 40 por 2 por X por 4 entre 600 por 3. ¿Está? Y ahí ya está planteado. Ahí solamente ya lo que queda es simplificar, cancelar. ¿No? De repente se puede cancelar los ceros, por ejemplo, ¿no? Cancelas los ceros, cancelas el 7, acá te quedó 4. Cancelas el 4, qué bonito, ¿no? Cuando se comienza a cancelar. El 10 por 8 es 80, cancelas con el 80. X, ¿cuánto vale? 18. Qué bonito cuando todo se cancela, ¿no? ¿Cuántos días tendrá que trabajar? 18 días alternativa. Por eso les había comentado que estos últimos 3 problemas, pues, están un poquito más suaves, ¿no? Que los anteriores. Ya, creo que no hay consulta. Sí, ya estaba más fácil. Y así rápido llegamos al término, ¿no? de nuestra clase. No sé si, creo que los primeros problemas eran nomás, eh, era un poco complicado en el sentido de, tal vez el tema de la cadencia, la deformación, ¿no? Utilizar letras que no, tal vez no sean nuestra especialidad. Y en el problema 7 creo que era, o 6, que había un producto de consecutivos 2 a 2, bastantes casos para sumar, un poquito operativo, ¿no? Pero de ahí el resto no ha estado tan complicado como parecía, espero, al inicio. A ver, entonces las claves, ahí están. Y no sé si tienen alguna consulta final. Muy bien, bueno. Entonces creo que eso sería todo, ¿no? Todavía nos ha quedado 5 minutos antes, hemos terminado muy rápido, pero de repente alguno de los problemas no quedó claro y desean que lo reforcemos. Aprovechemos que hay todavía un poquito de tiempo.
Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos el próximo jueves. ¿Qué nos toca ver? El próximo ya sería semana 12, ¿no? Vamos a hablar de temas de porcentajes, que es conocidísimo por todos, ¿sí? Pero eso todavía en la semana siguiente. Chao. Nos vemos el próximo viernes. Ya por eso. Chao, profe. Cuídese. Nos vemos. Chao, cuídense.